Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro estudio de la semana 2, que trata sobre el tema hidrocarburos, alcanos y alquenos. ¿Qué tipo de hibridación presentarán los alcanos y alquenos? ¿Cuál será la importancia de los hidrocarburos? ¿Cómo se nombrarán los alcanos y alquenos? Vamos empezando que los alcanos y alquenos son hidrocarburos. Los alcanos son hidrocarburos saturados de enlace simple y los alquenos hidrocarburos insaturados de enlace doble. Vamos a continuar y a lo largo del estudio vamos a responder las preguntas. ¿Cuál es el logro de la sesión? Al finalizar la sesión, el estudiante conoce la nomenclatura de hidrocarburos saturados, alcanos, alquenos, cicloalcanos e hidrocarburos insaturados, alquenos y cicloalquenos, planteando las fórmulas de los compuestos orgánicos, así como las principales reacciones en la resolución de ejercicios, siguiendo las reglas de la nomenclatura UPAC y usando conceptos teóricos impartidos en clase de manera clara, precisa, coherente y fundamentada. Hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno, constituyentes básicos de los compuestos orgánicos. Entre las propiedades físicas generales de esos compuestos están que son insolubles en agua y menos densas que esta. Vamos a ver la clasificación de los hidrocarburos. Se dividen en alifáticos y aromáticos. Bueno, los aromáticos son todos aquellos derivados del benceno, ¿no? Que pueden ser naftaleno, antraceno, fenantreno. Y los alifáticos pueden ser de cadena abierta, acíclicos, como lo vemos acá, y los cíclicos de cadena cerrada. Los de cadena abierta que vamos a estudiar, tenemos los saturados, donde están los alcanos, y los insaturados, que presentan enlace doble, alquenos, y los de enlace triple, alquinos. Dentro de los hidrocarburos cíclicos tenemos a los ciclos, ¿no? Acá está cicloalcano, los cicloalquenos y los cicloalquinos. Propiedades físicas y químicas de los alcanos. Dentro de las propiedades físicas tenemos que son gases del carbono 1 al carbono 4, líquidos, carbono 5 al 17 y sólidos a partir del carbono 18. Son inodoros insolubles en agua, no conducen la electricidad, su punto de fusión y ebullición aumenta con la cantidad de carbonos, pero a mayor ramificación de los isómeros, menor punto de ebullición. Propiedades químicas es que son poco reactivos, se descomponen a elevadas temperaturas, dan reacciones de sustitución, sobre todo con los halógenos. Su combustión completa con oxígeno da CO2 y agua y presentan isomería de cadena. Principales alcanos tenemos al metano, que se encuentra en la naturaleza en forma de gas y es incoloro e inodoro. El propano, gas incoloro e inodoro inflamable, utilizado en la combustión en la cocina de los hogares. Y el butano, también que es un gas incoloro e inodoro, utilizado en forma de mezcla para uso residencial. Entre los prefijos YUPAC, para dar la nomenclatura, bueno, depende del número de carbonos que intervienen en una cadena principal. De 2 carbonos, ET, de 3 carbonos, PROP, de 4, BUT, de 5, PENT, y así. De 10 será DEC, por ejemplo, de 19, NONADEC, etc. Vamos a hablar ahora sí de los hidrocarburos alcanos. Se caracterizan porque su fórmula general es CN hidrógeno doble más 2. Es decir, si yo tengo un hidrocarburo de 4 carbonos de hidrógeno, debe tener 2 por 4, 8, más 2, 10. Los alcanos, sus componentes principales son carbono e hidrógeno y también pueden tener halógenos dentro de su cadena. Se caracteriza porque está formado por enlaces simples, por eso se les llama saturados, y son muy resistentes al ataque de ácidos fuertes, de bases fuertes,
de oxidantes, por eso se le llaman parafinas, ¿no? Para dar el nombre, la terminación del prefijo será con la terminación ano. Es decir, si yo tengo un hidrocarburo alcano de 8 carbonos en la cadena principal, será octano. Si lo tengo de 10, será decano. Y así sucesivamente. Muy bien. ¿Qué debemos conocer? Bueno, muy importante conocer e identificar en una cadena los radicales. ¿Ok? Los radicales son aquellos, digamos, alcanos que han perdido un hidrógeno. Por lo tanto, el metil viene del metano, ¿no? Y se representa por CH3 y su línea de enlace, que está acá. Otra forma de representar es simplemente por una línea diagonal. El etil es un etano que ha perdido un hidrógeno y se convirtió en radical etil, que se puede representar en líneas como dos líneas. Tenemos al propil. El propil es del propano que ha perdido un hidrógeno. Entonces lo representamos con tres líneas. Y así tenemos al isopropil, tenemos al butil, al secbutil, que puede representarse de esta manera, al isobutil, al terbutil. Vamos a ver la nomenclatura de los alcanos y vamos a hacer ejercicios de aplicación. ¿Cómo se nombran los alcanos? Bien, primero debemos visualizar y escoger la cadena más larga, la que contenga la mayor cantidad de carbonos. En este caso, si nosotros observamos, vemos que nuestra cadena más larga sería ubicado en sentido horizontal, ¿no? Porque tendría como máximo 8 carbonos. Una vez que yo escojo la cadena más larga, el resto pasaría a ser los radicales o sustituyentes que mencioné hace un momento. Entonces, serían sustituyentes, por ejemplo, este es un metil. El CH3 es un metil y un CH2, CH3, ¿no? Es un etil. Este es metil y este es etil. Otro sustituyente también es el bromo. Comenzamos la numeración por el radical que está más cercano al extremo. En este caso tenemos al bromo. Este radical está en la posición 2. O si comparamos y quisiéramos ver por este lado, digamos de la izquierda, diríamos, yo también tengo un metil en la posición 2, si quisiera contar de acá 1, 2, tengo otro metil. Entonces, ¿qué decisión tomamos? Bien, la numeración empezaría por el lado de la derecha, por el tema de que el bromo, por orden alfabético, le gana al metil. Bien, entonces, estamos en posición 2 bromo y en posición 4 etil. Y el metil estaría en posición 7. Si yo empezara al revés, tendría la numeración mayor, pero según la regla debemos tener la menor numeración posible. Por lo tanto, me conviene empezar por el lado de la derecha. Damos el nombre en orden alfabético, sería 2-bromo, 4-etil, 7-metil y el nombre de la cadena principal, que es de 8, sería octano. Bien, para el siguiente ejercicio escogemos la cadena más larga, que es de arriba abajo, ¿ok? Porque va a tener 9 carbonos. Muy bien, ahora, ¿dónde empezaría la numeración? Por el radical más cercano al extremo. En este caso tenemos un metil. Acá, lo más cercano, en la posición 3. Y acá tenemos un etil. La numeración es el extremo más cercano, pero al momento de nombrar comenzamos por orden alfabético. Sería, acá es un 6-etil. La letra E, 6-etil, 3-metil y el nombre de la cadena non terminado en nano, nonano. Hidrocarburos cicloalcanos.
Existen hidrocarburos de cadena cerrada, de tal manera que forman ciclos. No es de 3, como un triángulo, será ciclopropano. Si es de 4, ciclobutano. Si tiene 5 lados, ciclopentano. Si es de 6 lados, ciclohexano y así sucesivamente. La fórmula es CnH2n, es decir, por cada carbono, por ejemplo, si hay 6 carbonos de hidrógeno, será el doble. Todos unidos por enlace simple. Continuamos. ¿Cómo es la nomenclatura? Bueno, la nomenclatura es que se antepone la palabra ciclo, ¿no? Una figura de 5 lados, ciclopentano. El siguiente caso que sí. Como hay dos radicales o sustituyentes metiles, aquí sí es obligado darle la numeración. Entonces colocamos 1, 2, ¿no? Como son iguales, entonces, y están cerca, o sea, no hay problema en colocarlo, digamos, el primero al metil de arriba y el 2 abajo. Y luego decimos 1,2 guión dimetil, porque son dos, dimetil, pero anteponemos la palabra ciclopentano, porque tiene 5 lados. Ahora veamos el siguiente ejemplo, que es un caso diferente. Tenemos dos sustituyentes y un ciclopentano, ¿cierto? Tenemos al metil y tenemos al etil. ¿Por dónde comenzamos a dar la numeración 1? Acá sí es orden alfabético, etil. Le colocamos el 1 al etil. Orden alfabético. Y subimos o nos dirigimos hacia el otro radical o sustituyente más cercano y va a 2. Por lo tanto, la nomenclatura es 1 etil, 2 metil, el nombre del ciclo pentano. A ver, ¿qué pasa cuando tenemos otros casos? Por ejemplo, si tenemos al bromo y al metil, ¿no? Incluso los tenemos un poco lejos. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, comenzamos la numeración por el orden alfabético, por el lado del bromo. 1. Le colocamos 1 al bromo y giramos, para este caso, en sentido antihorario para dirigirnos hacia el metil. Y cae en posición 3. Por lo tanto, será 1 bromo, 3 metil, ciclopentano. Ahora veamos el siguiente. Acá tenemos un etil y acá tenemos un metil. Ya como hemos visto, le damos el 1 al etil por orden alfabético y giramos hacia arriba, antihorario. Muy bien, lo mismo tenemos acá. Bromo y cloro, orden alfabético, bromo, posición 1. Y giramos hacia arriba para darle la numeración al cloro. Por lo tanto, será 1 bromo, 4 cloro, ciclo heptano. Otro. Tenemos ahora 3 sustituyentes. Tenemos bromo, este de acá es etil y este es el metil. Igual le damos al bromo, posición 1, giramos hacia arriba, sentido antihorario, etil 2, 3, 4 metil. Por lo tanto, es 1 bromo, 2 etil, guión 4 metil, ciclo de 6 lados, ciclo hexano. Y este último, tenemos acá un etil. Acá tenemos un fluoro, de flúor, ¿no? Entonces, igualito, empezamos por el etil y giramos sentido antihorario. Recuerden que es de acuerdo al caso, no necesariamente va a ser todo antihorario, puede ser hacia abajo, dependiendo de la cercanía en que se encuentren los sustituyentes y también del orden alfabético. Para este caso, bueno, nos ha ocurrido que todos están yendo hacia arriba. Metil, guión 2 fluoro, 4 metil y el ciclo es de 8, ciclo octano. Vamos a ver reacciones químicas de los alcanos. Los alcanos tienen reacciones químicas de halogenación o reacciones de sustitución. Por ejemplo, si reaccionan con halógenos como cloro, en este caso, ¿no? Acá tenemos una reacción con el cloro. ¿Qué pasa? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos a un butano, ¿no? Estas 4 líneas significan butano. Butano reacciona con cloro para producir
clorobutano, pero no solo produce clorobutano, sino produce también 2-clorobutano. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que un cloro de acá se va y se coloca acá. El otro cloro forma otro compuesto que se coloca en la posición 2, acá. Aparte, forma ácido clorhídrico. Es tan reactivo, digamos, que tiende a formar dos compuestos más, ¿no? Gemelos. Un cloro en la posición 1 y otro cloro en la posición 2. ¿Qué pasa con el bromo? Tengo un hidrocarburo, butano, y reacciona con bromo. Un bromo se va en la posición 1 y el otro se va a la posición 2, pero de tal manera que forman dos compuestos diferentes, porque acá vemos forma 2. En el caso del bromo, como es más selectivo, tiende a formar mayor cantidad de 2-bromo-butano, forma mayor cantidad de este compuesto que vemos acá. Y del otro, del bromo-butano, lo forma en menor cantidad, digamos que mayor porcentaje, ¿no? Un 70% y un 30% del otro. En cambio, en el primero forman 50-50. Otra reacción. Bien, reacción de nitración es cuando el hidrocarburo reacciona con ácido nítrico. Temperaturas mayores de 400 grados y el NO2 del ácido nítrico que se encuentra acá, este NO2 desplaza un hidrógeno y se ubica por ese lado, formando el nitro de ese hidrocarburo más agua. Una de las reacciones más importantes de los alcanos tenemos a las reacciones de combustión y oxidación, y es lo que le da el fundamento para poder utilizar estos hidrocarburos como combustible. ¿Cómo se pueden obtener los alcanos? Bueno, alcanos se pueden obtener por hidrogenación catalítica de alquenos y alquinos. Es decir, si un alqueno lo hacemos reaccionar con hidrógeno en presencia de calor y catalizadores como platino y paladio, se produce la ruptura de ese enlace del alqueno y producirá su alcano respectivamente. Es decir, este eteno produce etano. Muy bien, acá tenemos al etino o acetileno, que va a reaccionar con el hidrógeno. En presencia de platino y paladio y calor, se rompe el triple enlace y se convierte en un etano, un alcano. Reducción de haluros alquílicos. Es decir, si yo tengo un hidrocarburo en la cual ha estado unido a un bromo y este reacciona con zinc en presencia de ácido clorhídrico o con hidruro de litio y aluminio, ¿qué va a pasar? Este halógeno se va a unir al zinc y quedará el hidrocarburo alcano correspondiente sin el halógeno. Ahora vamos a ver el estudio de los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos, pero tiene enlace doble. Al menos un enlace doble debe tener. El alqueno de menor cantidad de carbonos, el más pequeño, es el etileno. La fórmula general de un alqueno es por cada carbono, por ejemplo, si tiene 2, como este caso, la cantidad de hidrógenos será el doble, o sea, 4. Y recordando, la hibridación que tienen los alquenos es sp2. Los alquenos son llamados también etilénicos u olefinas. Se caracterizan porque el nombre se le da de acuerdo a la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal con la terminación eno. Algunas propiedades físicas tenemos de los alquenos que en condiciones normales pueden ser gases, por ejemplo, del carbono 2 al carbono 4. Son líquidos del carbono 5 del penteno al hexadeceno. Son sólidos del 17 heptadeceno en adelante. Son insolubles en agua, pero bastante solubles también en solventes orgánicos como benceno, éter, cloroformo. Propiedades químicas tenemos que son más activos y reactivos que los alcanos.
se descomponen a elevadas temperaturas, llevan a cabo reacciones de adición, polimerización, combustión. El agua se adiciona al doble enlace para producir alcoholes. Los productos de la oxidación pueden ser cetonas, ácidos carboxílicos, dióxido de carbono o mezclas de ellos. Y una característica muy importante es que los alquenos presentan isomerías geométricas cis y trans. Los alquenos presentan isomerías geométricas cis y trans debido a ese doble enlace. Este doble enlace le da, digamos, una cierta rigidez que hace que ellos solo puedan rotar alrededor de este doble enlace. Entonces, cuando esa rotación hace que los grupos funcionales estén alineados, como por ejemplo podemos ver acá, CH3 se encuentra alineado a otro CH3, ¿no? Iguales. Entonces, esto es una isomería cis. En la nomenclatura se antepone un cis. Pero si están en lado opuesto, digamos, un CH3 está opuesto al CH3, se antepone a la nomenclatura la palabra trans. La nomenclatura, de la misma manera, cogemos la cadena más larga, pero la que contenga todos los enlaces dobles que existan. En este caso, por ejemplo, buscamos la cadena más larga, no es de frente horizontal, sino contiene el enlace doble, pero en este caso gira hacia abajo para contabilizar 7 carbonos. Para el siguiente caso, por ejemplo, la cadena más larga será horizontal por un tema de que hay 2 enlaces. Si hay 2 enlaces, entonces la cadena principal debe contener esos 2 enlaces. Si hay 2 enlaces, se utiliza el prefijo di y la terminación eno, ¿no? Dieno, trieno, etc. Acá vemos que como son 2 dobles enlaces, hay que bajar o girar. La numeración empieza por el extremo más cercano al enlace doble. Por ejemplo, vamos a analizar este ejercicio que se encuentra acá. ¿Por dónde se empieza a numerar? Se empieza a numerar este de acá, de abajo hacia arriba, así. Empiezo el 1 acá. ¿Por qué? Porque si veo por el otro extremo de arriba, en la parte izquierda, el enlace doble todavía estaría en otra posición 3. En cambio acá empieza en el 1. Entonces se empieza a numerar acá. El resto sobrante sería radical o sustituyente, que como tiene 3 líneas sería propil. ¿En qué posición? 1, 2, 3. 3 propil. 3 propil. Entonces, doy nombre a todos los sustituyentes y después viene el nombre de la cadena principal. Posteriormente, la localización de los enlaces dobles. Y si hay 2, será dieno, si hay 3, será trieno y así sucesivamente. Por ejemplo, comenzamos la numeración de abajo hacia arriba, girando a la izquierda. Será 3 propil y luego viene el nombre de la cadena principal, que es hepta. Luego viene la localización de los enlaces dobles, posición 1 y posición 4. 1,4 y como son 2, terminación dieno. Continuemos. Vamos a hacer el otro ejercicio que se encuentra acá. Buscamos una cadena principal que contenga el enlace doble, la más larga, que sería en sentido horizontal, es de 5. No se cuenta el punto de unión del bromo porque eso no es carbono, solo se enumeran los carbonos. Sabemos que cada punto indica un carbono, o sea, hasta acá estaría el carbono, porque el otro es bromo y el otro sustituyente es cloro. La numeración empieza, en este caso, de izquierda a derecha, porque el enlace doble se encuentra en la posición 2. Ya. Nombramos primero los sustituyentes en orden alfabético. El bromo, por ser la B labial, empieza primero. 5 bromo, 4 cloro, ¿no? Estos son los sustituyentes. Ven el nombre de la cadena pent o penta, guión, la ubicación del enlace, 2, guión y la terminación eno. Veamos un ejemplo con más enlaces dobles.
Escogemos la cadena principal, que en este caso es horizontal, porque como hay 3 enlaces dobles, la cadena debe contenerlos a los 3. Muy bien. La numeración inicia por el extremo más cercano al enlace doble. Entonces la numeración inicia de derecha a izquierda. Comenzamos numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los demás vendrían a ser los sustituyentes y tenemos una línea, significa metil. Pero tenemos 2 metiles, serán entonces dimetil. Tenemos 5 metil, 6 metil. Muy bien, será 5,6 dimetil. El nombre de la cadena principal, que es hepta, 1, 3, 5. Como son 3, trieno. Nomenclatura en el caso cuando son isomerías. Sabemos que los alquenos tienen esa isomería cis-cis-trans. Y hemos explicado que cuando los grupos funcionales, en este caso, tengo esta estereoisomería que está acá. Acá hay un metil y acá hay otro metil. Están alineados. Es cis. Acá está cis. Y cuando están en sentido opuesto, como acá metil CH3 y otro CH3, es trans. O sea, se antepone cis a todo el nombre de la cadena y se antepone trans a todo el nombre de la cadena. Este compuesto tiene 4 porque es un BUT. Acá es CH3, así es la cadena de 4. Lo mismo para el otro, que es de 4. Por eso es cis, se antepone porque están, digamos, alineados. Y es BUT de butano, BUT. Y en el carbono 2 hay un enlace doble, eno, BUT 2-eno. Esto es similar, sino que es trans. Trans significa sentido opuesto, pero BUT, porque el nombre de la cadena tiene 4 carbonos, 2, porque el enlace doble se ubica en la posición 2. Acá está, posición 2, enlace doble, eno. Cicloalquenos. Los cicloalquenos se nombran igual que un alqueno, sino que le debes anteponer el término ciclo. Una regla clave que tenemos que conocer acá es que la posición 1 y 2 va a estar en el doble enlace. Y el giro debemos hacer de tal manera que los radicales tengan el menor valor posible. Es decir, acá tenemos 1, 2 y me dirijo hacia la derecha para que el etil tenga el valor menor, que es 3. Por lo tanto, se llamará 3-etil ciclopenteno. No pentano, sino penteno porque es un alqueno. O sea, la terminación debe ser en eno. Como es un cicloalqueno, debe tener por lo menos un enlace doble. Esto será 1, 2. ¿Pero hacia dónde me dirijo? Bueno, en este caso se tomó la decisión de dirigirse hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Será 4,5 dimetil ciclohexeno. Siguiente, 1, 2, colocamos, esa es la regla, y vamos a girar hacia arriba, hacia el lado de la derecha, para el 3-metil y 4-etil. Al hacer la nomenclatura decimos orden alfabético, empezamos con etil, 4-etil, luego sigue el 3-metil, ciclo hexeno porque tiene 6 lados. No es necesario indicar la posición del enlace doble porque ya se sobreentiende que está en la posición 1. Vamos a hablar de algunas reacciones químicas de los alquenos, que para formar un alqueno implica eliminar algunos átomos o elementos que se encuentran en un compuesto. Por ejemplo, fíjate abajo, tenemos el bromuro de isopropilo. Tiene el bromo como sustituyente. Acá está. Si reacciona con hidróxido de potasio en presencia de alcohol y calor, ¿qué va a pasar? Se va a producir que el bromo salga y este bromo se va a unir al potasio para formar bromuro de potasio. Como queda el enlace libre, se va a unir acá internamente y va a formar este doble enlace. Y así forma el alqueno. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si
si reaccionan con zinc. Entonces tenemos, por ejemplo acá, ¿te fijas? Igual, estos cloros salen porque van a reaccionar con el zinc y van a dar cloruro de zinc. Como quedan estos enlaces libres, se unen para formar el doble enlace. Lo mismo ocurre acá. Bromos salen y se unen al zinc, formando bromuro de zinc, y estos enlaces libres que estaban acá forman el enlace doble. Y es por eso que se forma acá. Acá está el resultado. Muy bien. ¿Qué pasa que la siguiente deshidratación de un alcohol? Lo mismo, si tenemos un alcohol como el alcohol N-butílico que reacciona con ácido sulfúrico al 75% y se le eleva a una temperatura de 140 grados, este OH del alcohol se rompe, se une a este de acá para formar su doble enlace acá. Sigamos. Siguiente reacción, tenemos la reacción de adición. A ver, el enlace doble sabemos que es muy reactivo. Debido a la ruptura del enlace pi, los alquenos presentan esta reacción de adición. Por ejemplo, si tenemos un pendoceno, nos fijamos acá abajo, a ver, acá, en pendoceno. Muy bien, y reacciona con hidrógeno en presencia de platino, este enlace se rompe y formará pentano, que es un alcano de enlace simple. ¿Ok? Tenemos ahora un ciclopenteno, un alqueno, reacciona con hidrógeno, el enlace se rompe y forma el ciclopentano, que es un alcano. ¿Qué quiere decir? Que los alquenos en presencia de hidrógeno y catalizadores como platino o paladio pueden formar alcanos. Acá también tenemos que pueden reaccionar no solo con el hidrógeno, ahora pueden reaccionar con el cloro gaseoso o el bromo. Igualito, tenemos un alqueno pentdoceno en presencia de tetracloruro de carbono. ¿Qué va a pasar? Se va a unir acá un cloro y el otro se va a unir acá. Se produce la ruptura del enlace y forma el compuesto que vemos acá. Lo mismo le pasa al bromo con un alqueno. Acá tenemos al ciclopenteno. ¿Qué va a pasar? Este doble enlace se rompe y queda libre para entrar el bromo. Bromo entra acá y otro bromo entra acá. Y se forma el compuesto que vemos a continuación. Lo mismo ocurre con el agua. Si un alqueno reacciona con el agua en presencia de ácido sulfúrico, ¿qué ocurre? El enlace se rompe, queda libre y acá se une un radical hidroxilo para formar 1-metilciclohexanol. Se forma un alcohol. O sea, un alqueno con agua y en presencia de ácido sulfúrico forma alcoholes. Este enlace se rompe y deja libre acá y se une el radical hidroxilo para formar alcoholes. Principales alquenos tenemos al eteno o etileno, que es un gas incoloro que al polimerizarse origina polietileno, un polímero muy empleado para fabricación de plásticos, envases de plásticos, bolsas, etc. También es responsable de la maduración de frutas y verduras. Beta-caroteno se encuentra presente en la vitamina A. Tenemos al propeno o propileno, también, que origina otro tipo de plásticos, y al butadieno, que su polimerización es empleada en la fabricación de cauchos sintéticos. Bien, jóvenes, eso sería todo de esta sesión y conmigo hasta otra oportunidad. Gracias.